Ebro, el mar Egeo son dos de las rutas migratorias que utilizan las personas que tratan de llegar a Europa a través de Grecia y Turquía. Mientras que son miles de personas las que se juegan la vida a falta de vía segura en esta ruta, ni Ankara ni Atenas se responsabilizan por cumplir ese derecho a migrar. Todo lo contrario, cada vez son más las fronteras y las barreras que se encuentran. Mientras que Turquía alenta a las personas que migren hacia el país vecino, Grecia les recibe con gases lacrimógenos y también con deportaciones. Por su parte, la Unión Europea responde con un pacto migratorio que todavía no se ha llegado a concluir, ni tampoco se ha tomado las decisiones de cuáles son esas políticas migratorias que cumplan con ese derecho a migrar. Turquía utiliza a las personas que migran como una arma política y también militar, y así llevar a cabo una política de externalización de países terceros con la Unión Europea. La frontera entre Grecia y Turquía es el centro de una crisis humanitaria de gran complejidad, donde la política migratoria tiene la suerte de una pelota de ping-pong. Refugiados y solicitantes de asilo buscan llegar a Europa y se encuentran en medio de un enfrentamiento geopolítico entre Grecia y Turquía y la Unión Europea. El resultado de estas discrepancias son miles de migrantes que sufren una violencia sistemática por las autoridades griegas y turcas, además del aumento de las muertes por congelación en la época de invierno. El pasado 3 de febrero, 19 migrantes fueron encontrados muertos por congelación en el área limítrofe. Ankara acusa a Atenas de despojarles de los zapatos y parte de la ropa pese a las gélidas temperaturas, unas afirmaciones que las autoridades griegas rechazan. Ambas naciones llevan décadas inmersas en disputas territoriales respecto al Mar Negro y actualmente el conflicto se ha acentuado aún más desde 2019 por la crisis migratoria en la zona fronteriza. Turquía es el paso clave para llegar a Grecia y la entrada directa a Europa para cientos de refugiados, sirios, africanos, afganos, pakistaníes y somalíes que huyen de la guerra, la violencia y carencias estructurales en sus países de procedencia. This has to be, but to simply say, it's the fault of the other one, it's the fault of the other one, and push, the responsibility away will not solve the problem. The problem needs to be solved with calm, with systems that are existing, reinforcing them with resources and with sharing. La crisis migratoria del Mediterráneo del 2015 fue un éxodo masivo sin precedentes hacia Europa. Es por ello que la Unión Europea en 2016 realizó un acuerdo con el gobierno turco para que atendieran a los refugiados en su territorio y evitara que cruzaran en el mar Egeo y llegaran a Grecia, otorgándoles 6 millones de euros para atender a los migrantes. De esta forma, la situación se mantuvo estable para los europeos, pues en este pacto redujo en un 90% la cantidad de personas cruzando la frontera. Si Turquía mantiene los progresos realizados y continúa al mismo ritmo, puede cumplir con los indicadores restantes. Estamos en condiciones de presentar una propuesta que abre el camino para que el Parlamento Europeo y los Estados miembros decidan si se levanta la obligación de visado una vez que los puntos de criterio se hayan cumplido. Albergamos a 3.700.000 refugiados sirios solo en nuestro país. No somos capaces de soportar una nueva ola de refugiados. Sin embargo, este panorama cambió en 2019 cuando Turquía flexibilizó sus políticas migratorias y, haciendo uso de la presión de los migrantes, abrió sus fronteras con Grecia para coaccionar a la Comunidad Europea para que lo respaldara en las confrontaciones que tiene con Siria. Luego de esta medida, se elevó el nivel de los desplazados cruzando por la zona fronteriza greco-turca, que va desde las 13.000 hasta las 50.000 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Si los países europeos quieren resolver el problema, deben apoyar los esfuerzos de Turquía por una situación política y humanitaria en Siria. Están usando personas para presionar a Europa y ahora es una prueba para la Unión Europea sobre si su control de las fronteras exteriores funciona o no. Y una cosa que puedo garantizar es que si el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea no funciona, entonces la Europa sin fronteras interiores es historia. O nos aseguramos juntos que estas personas regresen a vivir una vida honorable en su propia tierra, o cada uno asumirá su parte en esta carga. Por otra parte,
En Grecia, desde la llegada en 2019 de Kyriakos Mitsotakis como primer ministro heleno, se inició la modificación de las políticas migratorias y se facilitó las deportaciones en caliente y penalizaciones a las operaciones de rescates de organizaciones no gubernamentales. Y en los últimos meses de 2021 e inicios de 2022, es cada vez más común que la policía griega obligue a los migrantes a entregar sus abrigos y calzados antes de enviarlos de vuelta al otro lado del río Ebros, zona fronteriza con Turquía. Greece expects tangible solidarity from the European Union. And I can tell you, the presence of the entire European leadership here at the outer borders of the Union sends a clear signal to everyone. But let's be honest, Europe has not been up to the task of dealing with the migration crisis. I hope this crisis will serve as a wake-up call for everyone to assume their responsibilities. Debido a la política de mano dura aplicadas por la administración de Mitsotakis, las llegadas de refugiados a las islas del Egeo han disminuido en un 93% entre 2019 y 2020 a un 25% para 2020 y 2021. El gobierno de Atenas sostiene que es su objetivo proteger la frontera europea de entradas ilegales. No obstante, las fuerzas de seguridad griega utilizan un mecanismo de violencia sistemática contra los refugiados con gases lacrimógenos, balas de plástico e incluso, según diversas fuentes, fuego real. Has gotten through, and there have been few cases of people that have gotten through have been arrested by Greek authorities. We saw people. Διαπιστώσαμε ότι τα σύνορα φρουρούνται, προφυλάσσονται άριστα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια οργανωμένη μετακίνηση προς τα σύνορα, αλλά από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Έχετε μιλήσει τον ομόλογο σας? Αν χρειαστεί θα ενισχυθούν. Θα γίνει ό,τι χρειαστεί για να φυλαχτούν τα σύνορα της Ελλάδας. El Ejecutivo heleno, ante el asedio de la policía a los migrantes, no solo calla frente a estas reacciones, sino que varias de sus posturas oficiales coinciden con ese rechazo. El Estado griego permitió las patrullas de ciudadanos que además golpean y arremeten contra los refugiados. Y esto es solo una muestra de la xenofobia que aumenta en medio de la crisis migratoria y la implementación de políticas de ultraderecha. Our call is a very clear one, is for the European Union just to start to act differently in terms of looking at the needs of the people, in terms of look at the dignity of the human beings, and to the Turkish to continue as they did courageously in the past years, receiving people and treating them with dignity. So the situation, every country, every institution like the European Union has the right to set up policies, but these policies must never affect the dignity of the human beings. Según analistas, por parte de la Unión Europea se mantiene un doble juego. El discurso de la organización tiene el foco en el respaldo de los gobiernos que la conforman, mientras que sube el nivel de las barreras para evitar que lleguen refugiados, migrantes y solicitantes de asilo a su territorio y no se ponga en riesgo el arquetipo e intereses de la Unión Europea. Those who seek to test Europe's unity will be disappointed. We will hold the line and our unity will prevail. Now is the time for concerted action and cool heads and acting based on our values. Turkey is not an enemy and people are not just means to reach. Respecto a la petición de Turquía de respaldo militar, la Unión Europea hasta la fecha ha dado una respuesta muy ambigua. No habla de apoyo militar. Sin embargo, sí expone en su discurso a las víctimas en Siria, pero al mismo tiempo muestra su preocupación por el flujo migratorio hacia Grecia y está dispuesta a enviar más personal de la Agencia Europea de Fronteras y Costas, Frontex, para calmar su inquietud. Mais il faut se préparer en tant qu'agence opérationnelle Frontex, avec le corps européen, avec tous nos partenaires et collègues gardes-frontières et gardes-côtes de l'Union européenne. Nous devons nous préparer à des situations
comme ça qui peuvent finalement survenir assez rapidement. Ante el nerviosismo y tensiones, la Unión Europea mantiene las alianzas para que otros países atiendan a los refugiados. Parecido a lo que pactó con Turquía, los europeos tienen un acuerdo con las fuerzas de seguridad en Nigeria para controlar mejor los flujos migratorios y combatir la migración irregular, entre otros objetivos. Italia hace algo similar al pagarles a los guardias costeros en Libia para que desde allí impidan la salida de desplazados. No, there's been during the past a lot of pressures against the European borders in Greece here, from Turkey, in Spain, in Poland, from Belarus. So we need to have to secure the frontiers. Las barreras contra los migrantes no solo son externas. Al interior de la Unión Europea, su política de libre circulación se ha visto truncada, y todo para evitar que lleguen los desplazados desde Medio Oriente y África. A raíz de la crisis migratoria de 2015, Suecia hace chequeos en los límites con Dinamarca, y ahora Austria podría implementar algo similar, según el canciller Sebastian Kurz, quien critica el doble juego político de Turquía con los migrantes y, por otro lado, resalta la importancia de los límites fronterizos para un escenario de que 2015 no vuelva a suceder. Son miles de personas las que tratan de cruzar el río Ebros, que divide a Grecia y a Turquía, para llegar a Europa en busca de una vida más estable, en busca de tranquilidad, de paz, que se cumpla ese derecho a migrar, huyendo en muchos casos de situaciones de guerra, de conflicto y también de hambrunas provocadas también por el expolio de Occidente. Son muchas las personas que cuando llegan a Europa se encuentran con una situación en la que no reconocen ese derecho a migrar y se agudiza una crisis humanitaria. Personas que son devueltas también al terror donde llegaban en esas deportaciones al país tercero como es Turquía. En estos momentos también ese pacto migratorio de la Unión Europea que no concluye desde la forma de acogida a las personas que migran, que también son solicitantes de asilo. La Unión Europea se ha encargado de externalizar las políticas migratorias y de buscar esa militarización con el objetivo de frenar las migraciones. La complejidad en el enclave fronterizo griego-turco se convierte en una especie de callejón sin salida para los refugiados atrapados en esta frontera. Estos se enfrentan al desánimo y la confusión por la dura respuesta griega y las promesas infundadas de Turquía, que además no les permiten regresar a territorio turco. Muchos migrantes afirman que la policía griega, una vez que los captura, les propinan palizas, los encierran en calabozos, no les dan comida durante más de 24 horas y también los despojan de su dinero, sus teléfonos móviles, cinturones y sus mochilas. Y además se enfrentan a la desesperanza de que al ser devueltos al lado turco les espere la misma situación. Nos dijeron, cruzas ilegalmente o te vas, pero no vinimos aquí para cruzar ilegalmente, estamos aquí porque Turquía nos permitió venir y ahora quieren que Grecia nos haga cruzar. Necesitamos una mejor vida, una mejor situación, solo para tener libertad. Tenemos necesidad de paz. Ahora la situación aquí es terrible. Necesitamos agua, comida, oxígeno, de verdad. La ruta migratoria principal de Asia a Europa pasa por Turquía para llegar a Grecia, cruzando los estrechos que separan a Turquía continental de las islas griegas del mar Egeo o cruzando el río Ebros en la zona noreste de la frontera a bordo de pequeñas embarcaciones. Los inmigrantes cruzan de noche, a menudo acompañados de traficantes. La mayor parte de las veces, los migrantes son interceptados por los guardacostas griegos o por los guardias fronterizos y son conducidos a centros de detención locales. They are waiting us. Our children, our babies, our mothers, fathers are waiting us.
us. They are in Sweden, in Germany, in Netherlands, in Norway, in the Scandinavian countries. They are waiting us patiently. They are calling us every day. What's going on? De acuerdo con la nueva investigación de organizaciones no gubernamentales, las fuerzas fronterizas griegas están deteniendo de forma violenta e ilegal a grupos de personas refugiadas y migrantes para su devolución sumaria a Turquía, lo que vulnera las obligaciones de Grecia en materia de derechos humanos de conformidad con el derecho internacional y preceptos de la Unión Europea. Arkadaşlarımız dün akşam gitmişti zaten. Onlara paralarını, telefonunu, her şeyini almış, ayakkabılarını falan. Öyle göndermiş, bize de geldi, yani önümüze geldi. Sonra biz de yani şu anda düşünmüyoruz. Kapılar açınca inşallah gideriz. Turquía con frecuencia acusa a Grecia de expulsar a migrantes que vienen por tierra o por mar cerca de las islas griegas del Mar Egeo. Grecia rechaza las acusaciones y afirma que sus fuerzas han mejorado mucho la vigilancia y las patrullas en las fronteras de tierra y mar, reduciendo la llegada de migrantes. Ondan beraber Yunanistan askerleri ateş edildiler. Para, mobil, her şeyi milletinden alırlar. Ha, bizim arkadaşlarımız var aynen o şekilde. Ne yapacaksınız şimdi? O şimdi yürü kendi yerimize gidiyoruz. İstemiyoruz gitmek. El gobierno de Kyriakos Mitsotakis rechaza enérgicamente las acusaciones de estas devoluciones ilegales, pero al mismo tiempo se enorgullece por haber cumplido una de las promesas electorales que hizo hace más de 2 años, reducir la afluencia de migrantes. En contraste, desde el año 2020, las agencias de ayuda internacional han registrado más de 300 devoluciones que dejan unas 10.000 víctimas entre hombres, mujeres y niños de todas las nacionalidades. En el primer intento, los pasadores de fronteras nos llevaron al otro lado del río en una barca. Llegamos al lado griego. Caminamos durante 2 días. El ejército griego nos descubrió. Nos detuvieron y al día siguiente nos llevaron al río. Cuando llegamos a 100 o 150 metros del río, el ejército nos entregó a hombres encapuchados, armados con cuchillos y palos. Nos quitaron la ropa, nos golpearon y luego nos hicieron cruzar el río nadando hasta Turquía, en un lugar donde el agua no era muy profunda. 3 días después, intenté cruzar el río otra vez y de nuevo me detuvieron. 3 soldados griegos me tiraron al suelo, me desvistieron y me dejaron en ropa interior. Me golpearon durante 2 a 2 horas y media. Lo peor fue el golpe en la rodilla. Ahora estoy un poco mejor. Mujeres, familias con niños que intentan hacer el viaje. Muchas personas, si supieran todo lo que sucede, no lo harían. Lo que empuja a tanta gente a intentar cruzar la frontera son los pasadores que promueven estos viajes a través de grupos de Facebook. De hecho, de cada 100 personas que lo intentan cada día, solo 5 lo logran. Estos grupos de pasadores hacen vídeos promocionales de las 5 personas que lo consiguen. Pero entre las 95 personas que no lo logran, hay muertos, heridos, desaparecidos. Si uno no lo logra y decide enviar su vídeo a estos grupos en Facebook o Telegram, se enfadan mucho y se niegan a publicarlo. Así que francamente, hay muchas mentiras. Además de todo este complicado escenario de migrantes queriendo entrar a territorio griego, existe la deplorable situación del extenso grupo de personas refugiadas que han quedado atrapadas en Grecia en condiciones atroces y con escasas perspectivas de acceder a la protección internacional y corren peligro de caer en el olvido. Vinimos aquí porque nos encerraron. El campo de refugiados era una cárcel. Todos nosotros hemos arriesgado nuestra vida y gastado todo nuestro dinero para salir de Turquía, pero no para que nos metieran en una cárcel. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha incumplido en gran medida su promesa de abrir una vía legal de salida de Grecia para los solicitantes de asilo, una muestra más del talante eufemístico de Europa hacia personas provenientes de otros territorios, fuera de la Comunidad Europea. Según la información facilitada por la Comisión Europea, el 12 de abril, de los 66.400 solicitantes de asilo, cuya reubicación desde Grecia se había prometido en septiembre de 2015, solo 615 habían sido trasladados a otro Estado miembro de la Unión Europea debido a la falta de la voluntad política de los Estados receptores. Creo que el programa de relocalización es una mentira, porque hace 3 meses que intento registrarme y no me responden. Es una mentira para dejarnos en Grecia para siempre.
La asistencia que la Unión Europea está proporcionando en estos momentos para sostener el renqueante sistema de asilo de Grecia se centra principalmente en la aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, desviando recursos y energías de la tramitación de las solicitudes de reubicación y de asilo presentadas por las personas actualmente atrapadas en Grecia, que no encajan en los términos del acuerdo. No esperábamos vivir así aquí. Ojalá nos hubiéramos quedado en Siria. No tendríamos este tipo de vida. Lloramos día y noche. Lloramos incluso cuando estamos comiendo. Es una vergüenza vivir de esta forma. Escúchennos, déjennos cruzar. El futuro para migrantes y refugiados es incierto, pero ahora la vida aquí ha retomado sus rutinas. Si el contexto migratorio en Europa sigue marchando con políticas migratorias que permiten la violencia sistemática, no ofrece vías seguras y humanitarias para los migrantes y las fronteras permanecen cerradas, la crisis de los refugiados en Europa todavía no llegará a su fin. Y a los problemas estructurales económicos, políticos, sociales y culturales se suma un nuevo actor, la pandemia por la COVID-19, aun cuando la vacuna sea un derecho del que pocos migrantes tienen acceso. Según datos de Naciones Unidas, son cerca de 1.500 personas las que han intentado llegar a Europa a través de esta frontera turco-griega. Sin embargo, no lo han conseguido nada más que cerca de unas 800 personas. Las que no lo han conseguido, lo más seguro es que lo vuelvan a intentar, a pesar de los peligros que conlleva, enfrentándose a las bajas temperaturas, al riesgo de las corrientes de agua, e incluso son muchas las que, a falta de estas vías seguras y legales, aparte de jugarse la vida, también se han enfrentado a fraude. Han pagado una cantidad de dinero muy alta donde pagan estas barcas inflables por migrar, asegurándose también ese derecho que por una parte le es negado. Como recordamos, la mal llamada crisis de refugiados de 2015 fueron muchas las personas que llegaron hasta la isla griega. En estos momentos fueron muchas las personas de este lugar las que le acogieron y las que le dieron apoyo. Pero ahora también, con el cambio de gobierno, ese apoyo también ha cambiado y son muchos los discursos de odio que muestran el rechazo a las personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan hasta la isla griega. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, nosotras les invitamos a seguir en sintonía con el canal. Volveremos en un nuevo programa. Invitaros a poner nombre y apellido a esas cifras donde se ven vulnerado el derecho a migrar. Aquí en un nuevo programa de Entre Fronteras.